Este fanfic no es mío, es de Thinkmin. Pueden encontrar esta historia en Archive Forum. También apoyen a Juve, él se está encargando de subir la historia traducida en Wattpad. Antes de continuar, recuerden que esto es un fanfic, solo está para entretener. Comencemos. Y sí. 0 one shots vacíos. ¿Y qué hubiera pasado si Subaru nunca hubiera sido convocado a Lugúnica? Entrada del diario, día 20, del año XX. Si se encuentra tal testimonio, deseo que estos registros finales de mi vida sean entregados a mi familia. Mi nombre es Kalou Kujin, perteneciente a los nobles Kujin. Y siento que todo esto fue culpa mía. Quizás todos piensen así hoy en día, pero yo he visto las coincidencias desde el día que me uní a los caballeros. El día de la gran tormenta de nieve en la capital. Era mi primer día como caballero, no mi primera vez en la capital, así que ya sabía muchas cosas que estaban sucediendo alrededor de la ciudad. Incluso fui capaz de rescatar a un niño cuando estaba a punto de ser atropellado por un carro de los dragones de tierra, lo mejor que hice ese maldito día. El día de la gran ventisca. Se hizo conocido así por lo que ocurrió. Una fuerte nevada cubrió toda la zona de Chabolas y parte de la zona privilegiada de la capital, matando a cientos de personas, congelando casas, caminos y animales. Hasta convertirlo todo en una zona nevada. Todos recuerdan el daño causado, así como las muertes ocasionadas ese día, también porque fue el día en que el Santo de la Espada mató al gran espíritu del fuego, la bestia del fin. Nadie lo recuerda aparte de un poderoso resplandor, pero exterminó a esa criatura. Los civiles no lo saben, porque es información clasificada para ellos, excepto que el espíritu tenía un contrato con un candidato real. Candidata real Emilia, una semielfa de cabello plateado. Alguien con la apariencia de la bruja de las viejas historias. El Santo de la Espada la encontró muerta en una de las casas de botín de los barrios bajos, donde emergió el gran espíritu. El Santo de la Espada dio su análisis de que tenían un contrato. Ese día fue una pérdida para algunos. Muerte, destrucción y la pérdida de un candidato. Por mucho que a algunos no les importara, cosa que comparto. Esas personas ya no estaban bien cuidadas y no importaban tanto, así como nadie apoyaría realmente a un semielfo como ese para que fuera gobernante. Aparte del daño a la zona noble, no se perdió mucho. Pero, fue tan casualidad que ocurriera ese día. Mi primer día, salvé a un niño. Debería haber sido un buen comienzo, pero lo que siguió a partir de ese momento no fue más que caos y destrucción. Pensé que sería un comienzo turbulento. Por lo que escuché más tarde ese día, el patrocinador de la candidata Emilia, Roswaal L. Matters, el mago de la corte, parecía haberse vuelto loco después de que le comunicaran la muerte de su candidata. No sé qué sucedió, pero escuché rumores de la gente que vivía en la zona. Ya no salía de sus dominios ni escuchaba las peticiones de los Reyes Magos. Y luego desapareció misteriosamente un día y nunca más se lo volvió a ver con una de sus doncellas. Nadie sabe su paradero. Existe una teoría sobre su final, ya que se dice que una zona soleada fue inesperadamente cubierta de nieve por una poderosa magia, atrayendo al gran conejo. Un final terrible para él y quien estuviera con él en ese momento, muerto, devorado por una de esas criaturas. Y más aún que este monstruo, estaba también la gran ballena blanca. Esta terrible criatura, la ballena blanca, un ser gigantesco y morboso que borró a la gente de la historia. Dicen que el año pasado, una gran cantidad de soldados fueron encontrados muertos a manos de la criatura. Uno de los únicos sobrevivientes fue Félix Argyle, el mayor sanador de Lugúnica, quien se ganó el título de El Azul. Pude ver cómo era ese día cuando lo conocimos. Estaba en estado catatónico, infeliz, murmurando, con los ojos vidriosos. Sostenía la cabeza de una mujer de cabello verde. Nadie ha identificado aún a quién pertenecía. Así como el cuerpo de un hombre viejo y destrozado, que yacía junto a Blue. A pesar de ser un semihumano sucio, todavía era útil por sus habilidades, por lo que fue una pérdida para todos nosotros que hubiera decidido volverse loco. El Santo de la Espada y el Caballero de Caballeros, Julius Juculius, comenzaron a cuidarlo. Al parecer, por su amistad. Se ha teorizado que la persona que murió a manos de Félix era un candidato, pero solo son teorías.
ya que hasta ese momento solo había 3 candidatas reales. Emilia, la mitad elfa, Priscilla, la mejor candidata actual, y Anastasia Osin, la ahora fallecida ex reina comerciante. Fue hace aproximadamente medio mes. El ataque de Priestella. Dicen que estaba allí por negocios, tratando de expandir su negocio en la ciudad más grande entre Lugúnica y Cararaji. Una idea bastante interesante, ya que vino de Cararaji. Cuando ocurrió el ataque de Priestella, todos los arzobispos del culto de la bruja, pereza, ira, lujuria, avaricia, gula. Todos atacaron la ciudad, aparentemente en busca de los restos de una supuesta bruja que estaba en la ciudad. Ese ataque fue una de las mayores masacres. Los caballeros contraatacaron con todas sus fuerzas, pero fracasaron. Ni siquiera Julius pudo proteger a su candidata, Anastasia, cuando abrieron las compuertas de las afueras de la ciudad y ahogaron a todos los que estaban allí, excepto al propio caballero de caballeros. La ciudad se inundó y los cuerpos de todos flotaron. Una masacre que nadie pudo detener. Y quien pudo detenerla fue el Santo de la Espada, pero ni siquiera él pudo. Y ahora, con vida, solo queda la candidata real, Priscilla. Todas estas pérdidas, todos estos acontecimientos, todo estaba conduciendo a lo que sucedió. Wallachia. Otro de nuestros países vecinos, que inició una guerra en un momento en el que todo parecía hundirse para todos nosotros. Un ataque en nuestro momento más bajo, para intentar subyugarnos. Y ahora nosotros, los caballeros, estamos marchando hacia la espada sagrada para enfrentar este enfrentamiento. No sé si encontraremos un buen final, o incluso si lograremos regresar, pero espero que podamos. Tenemos la espada sagrada. El Santo de la Espada siempre ha sido un gran héroe en muchas generaciones, y hoy se dice que tenemos al más poderoso de toda la historia. Un ser que, si estuviera en el pasado, podría enfrentarse y someter a la mismísima bruja de la envidia. Alguien cuyo poder era materia de leyendas. Un héroe para los héroes, alguien que podía salvar el mundo. ¿Pero sería suficiente? Ni siquiera un ser tan poderoso como él ha logrado dominar a ninguna de las grandes bestias, ni a ninguno de los arzobispos, ni ha evitado ninguna de las tragedias que han asolado nuestro reino durante los últimos 4 siglos. ¿Puede el Santo de la Espada protegernos? Espero que sí. Espero que podamos volver a nuestros casos. Espero poder volver a ver a mi familia, quizás mi deseo sea infantil, pero me gustaría que tuviéramos un héroe. Un gran héroe que pudiera protegernos y salvarnos. Para los que leyeron mi historia, Consecuencias If, saben que los personajes han visto esta historia. Pero no fue así. Vieron los eventos que se describen en este capítulo, pero desde diferentes puntos de vista. Este capítulo era para mostrar la perspectiva de alguien fuera del grupo de protagonistas estándar. El relato de un caballero que se dirigía a la muerte en una guerra después de todo el caos que había visto en su país natal. Y como recordatorio, todos los eventos que sucedieron en el registro fueron porque Subaru no fue convocado. En este caso, Envy no pudo convocarlo. Elsa mató a Emilia en la capital, ya que Subaru no estaba allí para salvarla, lo cual fue predicho por el Evangelio de Roswell. Elsa, Meili, junto con varias personas de la favela murieron ese día, por el hielo de Puck. La aldea de Erlan nunca sufrió el ataque de Meili y Ren no murió. Cruz intentó liderar su ejército contra la ballena blanca y fracasó, solo Félix sobrevivió, como en la ruta del orgullo. Roswaal se volvió loco y siguió intentando seguir sus planes, yendo al santuario y tratando de invocar al gran conejo, lo que llevó a su muerte, a la de Ram, a Garfield, a los habitantes y a la destrucción del santuario. Priestella fue atacada y Anastasia, con los colmillos de hierro, fueron asesinados por la inundación provocada por los arzobispos, que incluye a Betelgeuse en el ataque. Wallachia vio como Lugúnica se hundía en el caos y la destrucción más de lo normal, por lo que iniciaron un ataque contra ellos, aprovechando las muertes que las propias bestias y arzobispos estaban provocando contra la gente del lugar. Priscilla es la última candidata viva. Beatrice todavía está en la mansión, junto con una Ren deprimida y una Frederica que apareció para intentar mantener el lugar en pie. 1. El ambiente en el teatro era sin duda un cielo estrellado de diversas reacciones muy negativas.
Feld vuelve a recordar que aquel robo pudo haber sido el final de su historia. Emilia puede sentir cómo aquel cuchillo la estaba matando y cómo ella era una bomba de tiempo debido a su contrato maldito con tan cruel espíritu. Roswell solo puede permanecer tranquilo sabiendo que ese destino no era el suyo, pero también siente un sentimiento, aunque pequeño, de culpa por haber arrastrado a Ram con él a su perdición. Félix siente la desolación del horror de quedarse solo ante semejante monstruo y mucho más, sabiendo que tanto Crush como Wilhelm habrían sido tratados como extraños para todo el reino al que tanto se han dedicado. Anastasia solo puede consolar a los pequeños hermanos mientras se siente frustrada al ver las decisiones de su contraparte. Con tantas catástrofes sucediendo una a una, cualquiera, especialmente un comerciante sabio, sabría que la situación de esa lugúnica no es más que una causa perdida. Tal vez ella podría haber permitido una evacuación de toda Priestella en lugar de centrarse en un arreglo comercial inútil y contar con aliados fuertes. Uno podría pensar que el hecho de que Priscilla estuviera viva a pesar de todo, con el trono de Lugúnica prácticamente suyo, sería una clásica providencia divina para ella, dado que siempre afirma que el mundo gira a su favor. Pero es todo lo contrario. Toda la competencia por el trono quedó en nada solo porque sus oponentes mueren uno tras otro antes de demostrarle a todos por qué ella es la candidata perfecta con sus propias manos. Incluso un golpe de suerte así no es más que un insulto al trabajo duro y al esfuerzo de su lado y del lado de sus rivales, algo que Priscilla no toleraría bajo ninguna circunstancia. Y de entre todas las personas, Reinhardt solo siente una gran derrota personal. Héroe de héroes. Espada sagrada. Salvar al mundo. Ni siquiera pudo salvar a su futura dama de un destino tan horrible, nunca podría creer que salvaría a todo su decadente reino, mucho menos al mundo. Nunca sería Natsuki Subaru. Sin embargo, ese pensamiento, que también se cierne sobre todos los presentes, les hace darse cuenta de lo inútiles que son realmente sin el chico de cabello negro. Pero nunca sería razón suficiente para permitirle sacrificar su vida para permitir que este mundo tenga otro día de vida inmerecido. Y ahí radica el dilema entre ellos. ¿Subaru o el mundo? La decisión no es realmente de ellos. Extra, vacío if diario personal secreto de Subaru, día 20. Vuelvo a escribir en este diario sobre mis experiencias desde que regresé para terminar mis estudios. Aunque siento un poco de nostalgia por pasar el día tirado, jugando videojuegos o leyendo manga isekai, no creo que lo extrañe tanto. Mi vida de hikikomori empezó como una forma de llamar la atención de mis padres, creo. Porque ya estaba harto de que todos mis esfuerzos habituales no dieran resultado. No podía ser el más fuerte, ni el más rápido, ni el más inteligente de mi clase ni de mi escuela. Ni siquiera tan popular como siempre lo fue mi padre. Y siempre me sentía avergonzada de eso. Quería ser más que la sombra de Kenichi Subaru. Mi padre siempre fue alguien increíble, alguien asombroso que siempre me superaba en todo. Me sentía como una copia deficiente, incapaz de cumplir con las expectativas que todos tenían de mí. Y todo empeoró cuando me di cuenta de que mi comportamiento, al intentar imitar a mi padre, alejaba a los demás de mí. Hasta que finalmente entendí, con la explicación de mi padre, que él no se comportaba con los demás como se comportaba conmigo. Hablando de la conversación que tuve con ellos, fue una conversación increíble, la verdad. Un momento en el que me sentí realmente conectado con ellos. No bromearon ni me trataron como a una niña. No me sentí presionada ni obligada. Me sentí libre. Simplemente se sentaron conmigo, me preguntaron si quería abrirme a hablar de mis problemas y griega. Como por arte de magia, pude desahogar todo lo que me frustraba. Me frustraba que todos nuestros conocidos me compararan con mi padre, sin que yo pudiera compararme. Me frustraba que todos parecieran hacer amigos con más facilidad que yo, a pesar de todo mi esfuerzo, incluso cuando intentaba actuar como él. Me frustraba que no parecieran decepcionados de tenerme como su hijo, una copia de mala calidad, y que me trataran con normalidad a pesar de que claramente parecía un inútil. Pensándolo ahora, debo haber gritado todo eso. Y si lo hice, no me dijeron nada ni discutieron conmigo. Pero los vi hacer algo que rara vez les había visto hacer. Ellos lloraron. Expresiones tristes, cuando esperaba decepción o disgusto.
Lágrimas profundas, y recuerdo cómo sus ojos no mostraban ningún rastro de negatividad hacia mí cuando me abría. Yo también lloraba de rabia y frustración en ese momento, pero también de tristeza, igual que ellos. Creo que fue la primera vez en mucho tiempo que los tres lloramos juntos. Ni siquiera recuerdo cuánto tiempo nos quedamos allí, llorando, abrazados, después de que simplemente estallara con mis problemas personales, creyendo con arrogancia que los había entendido completamente desde el principio. Me di cuenta de que no los entendía. Porque su reacción fue completamente distinta a la que esperaba. No gritaron las palabras que quería oír. Simplemente me abrazaron y me pidieron que escuchara lo que tenían que decir. Y lo primero que hicieron fue disculparse. Eso me sorprendió. Porque hasta ese momento, yo era el egoísta, el que se había comportado como un hijo desagradecido, indigno de todo lo que me habían dado. No lo entendí, pero se disculparon por no haber notado mis problemas antes. Sentí que la culpa era mía, y sin embargo, ellos sentían que era suya. Se disculparon por dejarme hundir tanto en mi autodesprecio y mis hábitos de hikikomori. Pero, una vez más, esa había sido mi decisión, y aún así, se culpaban a sí mismos por ser padres demasiado buenos y creer que deberían haberme ayudado. Después de eso, mi padre comenzó a hablarme. Me sorprendieron mucho las palabras que me dijo esa noche. Me dijo que nunca quiso que pensara que tenía que ser como él. Que nunca quiso que fuera una copia de Kenichi Natsuki, sino Natsuki Subaru. Esperaba que me desarrollara como yo quisiera, sin tener que hacer todo lo que él era capaz de hacer, y que solo deseaba que fuera feliz con la vida que llevaba. Nunca lo había pensado de esa manera. Siempre pensé que esas eran solo palabras genéricas que algunos padres dirían, algo que había visto mucho en el manga, pero, escuchándolo de él, escuchándolo como me hablaba en ese raro tono paternal serio suyo, me sentí muy feliz. Incluso me recordó que no era perfecto en lo que hacía. Sobre todo como padre. Luego me recordó aquel incidente del cigarrillo. Había cogido un cigarrillo que él estaba fumando, y a él le pareció que estaba a punto de fumármelo. Me explicó cómo actuó impulsivamente, cómo reaccionó exageradamente y me golpeó demasiado fuerte. Aunque no creo que hiciera nada tan malo, como padre, tenía derecho a disciplinarme de esa manera. Pero cuando dije eso, la mirada que me dirigió, fue difícil de describir. Como si estuviera decepcionado de mí, pero también de sí mismo cuando expresé mi opinión sobre ese incidente, y algunos otros. Continuó explicando que mi idea de una figura paterna perfecta era errónea, que él era una persona con defectos que, como yo, siempre intentaba parecer genial delante de los demás. Mi padre, igual que yo. Ese pensamiento nunca se me había pasado por la cabeza en toda mi vida. Porque siempre pensé que éramos diferentes, como el sol y la luna. Ya que él siempre parecía ser mucho mejor que yo en todo lo que hacía. Y después de esa noche, me animaron a volver a la escuela. Como había perdido 3 meses seguidos de estudios, tuve que repetir el curso. Algo común para muchos estudiantes de las escuelas públicas japonesas, aunque podría afectar mi futura matrícula universitaria si no conseguía buenas calificaciones. Cuando retomé mis estudios, estaba en una nueva clase en una nueva escuela. Como nadie me conocía, fue una gran oportunidad. Pude reiniciar tanto mi vida académica como social. Fue un proceso complicado. Pero con el tiempo, me acostumbré. Gracias al apoyo de mis padres y a mi propio esfuerzo, progresé mucho académicamente y mejoré mis notas, que en mi escuela anterior no eran tan malas. Y con las enseñanzas personales de mi padre, empecé a llevarme mucho mejor con mis compañeros, así como con los profesores e incluso con gente de fuera de mi clase. Algo que no hubiera podido hacer durante mucho tiempo si no fuera por las 2 personas que más me apoyaron. Incluso me pidieron que escribiera en este diario. Para cuando no podría abrirme o simplemente quería expresarme sola. Aunque al principio me pareció ridículo, resultó ser algo muy divertido. Registrar mis días ha sido como escribir una historia de aventuras escolares. Hasta siento que tú, viejo idiota, estás leyendo mi diario, ¿verdad? Porque a veces hablas de cosas que ni siquiera he mencionado en voz alta, idiota. Como cuando dije que una compañera de clase me parecía guapa. Me pediste fotos de ella y me dijiste que intercambiara números con ella en cuanto tuviera oportunidad. ¿Me gustó el consejo?
Claro que sí. Pero hubiera preferido recibirlo después de haberme abierto con total libertad, no contigo husmeando entre mis cosas, ¿sabes? ¿Por qué me pediste que escribiera un diario personal si solo lo vas a leer así, eh? Maldita sea. Espero que cuando leas esto, te des cuenta de lo estúpido que es. Bueno, no tengo nada más que escribir, supongo que esto era más bien una reseña. Porque hoy me aburrí. Salvo que esa chica accedió a darme su número, y ahora nos estamos enviando mensajes. No sé, es tan mona. En este if, Subaru tuvo diferentes consecuencias. No fue llamado y regresó a su casa, donde lavó la taza que su madre le había pedido antes de salir. Subaru se sinceró cuando sus padres se lo pidieron, después de que se preocuparon demasiado y recibieron una llamada de su escuela, amenazando con expulsarlo a menos que se explicara su ausencia. Los padres de Subaru estaban extremadamente tristes y avergonzados cuando se dieron cuenta de lo que realmente lo había estado preocupando todo este tiempo, especialmente su padre. Con su ayuda, Subaru logró convertirse en uno de los mejores estudiantes de su nueva escuela y conoció a una linda chica, tan linda o incluso más linda que Ren, con quien luego comenzó a salir, y finalmente se casó entre los 25 y 28 años. Subaru vivió una vida plena, feliz y satisfactoria, con sus problemas resueltos, y murió de viejo mientras dormía, a solo 1 hora de distancia de su esposa. 2. Información relacionada con mi historia consecuencias sí. El elenco vio este if. Después de ver el anime, los 7 arcos y cada if, incluyendo Revenge Route, Destroyed y Forgotten, vieron este último para ver su mundo sin Subaru, así como la vida de Subaru sin ir nunca a su mundo. El elenco principal tuvo una reacción común. Vomitaron. Primero, observaron el caos en su mundo, las muertes de casi todos ellos debido a manipulaciones, desastres, arzobispos, bestias, guerras, etc. Luego, vieron la vida feliz de Subaru, incluido el momento en que invitó a salir a la chica, su boda, el nacimiento de sus hijos y sus muertes pacíficas mientras dormían. Todos ellos, con las únicas excepciones sorprendentes de Echidna, que estaba satisfecha con la vida que llevaba Subaru, especialmente por cómo se reconcilió con sus padres, aunque estaba un poco triste y celosa de la chica y la vida que tenía con Subaru, y Shaula, que sería feliz con cualquier vida que llevara su amo siempre y cuando estuviera a salvo y bien, instintivamente sentían ira, celos y envidia hacia la vida que Subaru vivía sin ellos, incluso Reinhardt sentía un poco de eso en el fondo. 3 estaban enojados porque él era feliz mientras ellos sufrían e incluso desearon desgracias para esta versión de él, hasta que el director, Alpa, habló. ¡Wow! Todos se enojaron porque no vino a servir como cordero para el matadero. Eso destrozó por completo su ira, haciéndoles vomitar de disgusto. Los únicos que no vomitaron fueron Echidna y Shaula. Incluso Enkel vomitó por disgusto de sí mismo después de darse cuenta de lo que había pensado antes de escuchar las palabras del director. Disgustados consigo mismos por haber sentido ira y deseado cosas horribles para esa versión de Subaru, la misma vida que su Subaru habría vivido si nunca hubiera sido convocado o sufrido como lo hizo. Algunos, como Emilia, Ren, Beatrice, Félix y Reinhardt, incluso consideraron el suicidio, si el director Alpa no los hubiera detenido. Incluso adapté la frase. Wow, todos se enojaron porque él no vino a servir como cordero para el matadero. En el monólogo interno de Ram en el capítulo 2 de mi fic, consequences if 1. Y mientras tanto, en el teatro, en la tierra, sí, así es. De Natsuki Kenichi y Natsuki Naoko. Cuando fueron llevados a este teatro, su visión fue de horror e incertidumbre. Hasta que la pequeña Alpa tuvo que presentarse y explicar todo. Su hijo, Natsuki Subaru, fue secuestrado a otro mundo. Al principio, creyeron que era una mala broma, producto de los delirios que habían estado experimentando durante todo el año desde que Subaru desapareció de sus vidas, y sus vidas habían declinado lenta y dolorosamente. Entonces, la pantalla se reveló, y vieron la verdad. Sus aventuras y sus muertes. Cada escenario los llenó de dolor y tristeza. Desde su aventura real hasta las posibles variaciones que pudo haber tenido. Cuando llegó la hora de dormir en su primera noche en el teatro, Alpa los dejó visitar a Subaru en su habitación donde nadie de ninguno de los teatros podía verlos.
Por supuesto, nunca despertó, dadas las implicaciones si despertara ahora, algo que Alpa explicó con gran detalle en la misión que Subaru emprenderá al salir del teatro con los demás, prometiendo que, muy pronto, podrán volver a verlo y reconstruir la familia Natsuki, con algunos miembros más del clan. Por supuesto, Subaru se quedó con sus padres en el Teatro Tierra, mientras que el Subaru del Teatro Lugúnica fue un señuelo bien hecho para despistar a los demás, principalmente para que no tuvieran que curarle las manos al pobre Subaru cuando llegara el momento de ver la novela web. Dicho esto, pasemos a la situación actual, Kenichi. ¿Sabes? Este mundo perfecto donde nuestro hijo finalmente logró dar el siguiente paso con firmeza me recuerda que nosotros también tenemos gran parte de la culpa de todo lo que Subaru ha estado cargando sobre sus hombros. Naoko, tienes razón. A pesar de ver cómo lucho cada día en ese otro mundo, sufriendo traiciones y decepciones con una autoimagen tan frágil, me rompe el corazón saber si llegará un momento en que no pueda soportarlo más, incluso después de superar los arcos 3 y 4. Kenichi. Como padres, al igual que los de ese mundo, no nos dimos cuenta de lo que atormentaba a nuestro hijo desde el principio. La diferencia es que Subaru logró abrirse antes. Y eso me hace preguntarme. ¿Seguiremos siendo capaces de hacer las paces con él cuando regrese de ese otro mundo? La pregunta deprime aún más a ambos padres, incapaces de tener una respuesta clara. Alpa, ¿de verdad preguntas eso? La voz de la bruja del tiempo hace que ambos miren hacia adelante y la vean. Alfa, ¿has olvidado lo que tu Subaru dice de ti tras superarlo todo en el santuario? Está orgulloso de ser tus padres, aunque nunca pudo decirte con sinceridad cómo se sintió durante la primera prueba. Te ama a pesar de todo, y en lugar de verse como la sombra de su padre, ahora te usa como inspiración, y las palabras de su madre lo impulsan a tener una mejor visión de sí mismo. Y aunque no lo demuestre, y ya haya aceptado esa posibilidad negativa, todavía te extraña y quiere volver a verte. Así que no deberías volver a hundirte en la autocompasión cuando te encontré y te traje a este lugar. Si vas a verlo de nuevo cuando termine todo esto del culto de la bruja, recíbelo con la cabeza bien alta, ahora consciente de tus propios errores, y dile lo orgulloso que estás de tu hijo. Eso es lo que él querría, ¿verdad? Las palabras de Alfa iluminan los ojos de los dos padres, que toman de la mano a su hijo dormido. Kenichi, tienes razón. Ha pasado por mucho, y todavía quiere vernos, así que debemos hacer nuestro mejor esfuerzo. Naoko, sigo en contra de que regrese a ese mundo aterrador, pero ya ha demostrado una voluntad tan fuerte para salvar a sus amigos, que no podemos quedarnos atrás. Y así, los dos padres abrazan a su preciado hijo, sintiendo su calor una vez más. Con la promesa de que volverán a estar juntos como antes, y disfrutarán de la vida bajo una nueva luz. Naoko. Te lo agradezco, Alpa-chan. Alpa, bebamos. Solo hago esto para que Subaru finalmente obtenga lo que se merece después de la terrible experiencia que fue su vida, tanto en la Tierra como en ese mundo plano. Kenichi, en momentos como estos, una actitud tsundere debería funcionar para disfrazar torpemente tus verdaderas emociones, ¿sabes? Alpa, ¿eh? ¿Quieres probar mi silla otra vez? Kenichi, ese solo digo. Y mientras tanto, en el Teatro Lugúnica, en la mente de una Shaula, todavía atada a su asiento, Shaula, mente. Espera un minuto. Cuando toqué y abracé al maestro cuando vimos mi mundo, ¿por qué el maestro se sintió un poco falso? Se sintió más suave de lo habitual, tal vez, felpa y algodón. Bueno, podría ser que el maestro haya regresado, no solo sus recuerdos sino que quizás su cuerpo sea más suave. Tanto mejor para mí. Sí. El señuelo de Subaru es perfecto. PD. Las notas de este capítulo pueden haber eliminado mis reacciones para el elenco de Lugúnica, y en mi opinión, no tendría sentido mostrar las reacciones de los otros teatros, y mucho menos los de culto, pero no me dejaron sin opciones. Veamos si puedo agregar más sobre los padres en las próximas reacciones de este fanfic. Sigue sintonizando para descubrirlo. Subaru. Entonces, si mis padres vinieron, también puedo reaccionar a esto. Es mi vida en caso de que lo hayas olvidado. Claro, claro. Veremos si hay espacio para vuestras reacciones. Subaru, mira mi cara cuando hablas. Eso es todo, nos vemos pronto.
Subaru. Espera. No hemos, fin de la transmisión extra 2, vacío y Festo no es exactamente un capítulo sino más bien una explicación relacionada con mi fic. Re. Consequences if, el cual está conectado con el llamado Void if. Mi idea para esta ruta surgió al escuchar en una entrevista que Tapei dijo, si Subaru no hubiera sido convocado, habría tenido la vida feliz descrita en el capítulo anterior. Se habría reconciliado con sus padres, habría dejado su vida de hikikomori, con su apoyo, habría completado sus estudios, habría conocido a una chica, se habría casado y habría vivido una vida feliz. Aunque solo podía especular sobre qué habría sucedido si Subaru no hubiera sido invocado, Tapei también dijo que Roswell habría contratado a Elsa para que contratara a Felt, repitiendo los eventos de la capital en el arco 1. Esto habría provocado la muerte de muchas personas debido al contrato entre Emilia y Puck, según el cual Puck destruiría el mundo en el momento de su muerte. Dado que Reynard estaba allí, probablemente habría podido detenerlo, pero no antes de que se produjera una gran destrucción. Ahora, mi explicación es para aquellos que quedaron confundidos con mi descripción de cómo reaccionaron en el teatro al ver esta ruta, que se enojaron. Lo que deben entender es que no sintieron ira, odio ni nada parecido. Lo que sintieron fue un reflejo instintivo de su frustración, envidia e impotencia. Primero, vieron el fin de su mundo, incluyendo sus propias muertes, el sufrimiento de inocentes, las masacres a manos de los cultistas, etc. Y luego vieron la vida feliz de Subaru. Y como ellos, como protagonistas, habían presenciado desde el arco 1 al 7 cómo Subaru los había rescatado a todos del sufrimiento que presenciaron en esta ruta alternativa, tuvieron un pensamiento instintivo de ira nacido de la envidia y la frustración. Porque él puede tener una vida feliz y nosotros no. No necesariamente este pensamiento exacto, sino algo similar, no solo dirigido a Subaru, sino también a la gente de su mundo. Algunas de las chicas incluso sintieron celos de la chica que se casó con Subaru en esta ruta. Cuando el director, Alpa, en mi historia dijo, vaya, te enojaste porque no vino a servir como cordero para el matadero. No hablaba con malicia, crueldad ni burla ni nada por el estilo. Era una forma de hacerles reflexionar sobre lo que sentían en ese momento lo antes posible. De hacerles comprender que su ira era en realidad envidia y frustración porque Subaru contaba con el apoyo para vivir felices, mientras que ellos no podían y siempre habían dependido de él. Por eso la mayoría, si no todos, terminaron vomitando, de vergüenza, desesperación, tristeza. Incapaces de perdonarse ni siquiera unos segundos de enojo con Subaru por no haber estado allí para salvarlos. Para resumir, no sentían odio hacia la vida de Subaru. Sentían ira consigo mismos e inconscientemente la dirigían hacia Subaru. Porque, en su mente, hasta ese momento, Subaru había enfrentado las peores cosas del mundo, y habían podido recompensarlo, aunque fuera mínimamente, por lo que había hecho por ellos. Pero entonces comprendieron que no necesitaba pasar por todo el sufrimiento que sufrió para lograr lo que más anhelaba. Esto hizo que cualquier pensamiento de justa retribución pareciera arrogante o como un deseo desesperado al que aferrarse porque se dieron cuenta de que nunca podrían pagar verdaderamente a alguien cuyo futuro feliz le fue arrebatado a la fuerza para que pudiera luchar por personas que, sin él, no habrían sobrevivido, incluso si fueran más fuertes, más inteligentes o bendecidos, desde la propia perspectiva de Subaru sobre ellos. Sintieron tristeza, vergüenza, desesperación, etc. Pero sin darse cuenta, lo disfrazaron como ira dirigida a la única persona que no los culparía por sus sentimientos, haciéndolo aún peor, porque habían visto que él trataría de comprenderlos y perdonarlos por sus emociones egoístas con respecto a su invocación. Bueno, eso es todo. Espero que esto explique más racionalmente lo que sintieron en ese momento. Porque ellos mismos se consideraban monstruos imperdonables tras